En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ahora, como prometimos, vamos a dar lectura al estudio de Attila Cinque Guimarães con respecto a la abominación desoladora. Comenzamos. La abominación de la desolación por Attila Cinque Guimarães. Hay discusiones sobre el significado de esta expresión, la abominación de la desolación, usada por el profeta Daniel en este pasaje. Y lo cito: y él confirmará el pacto con muchos en una semana, y en la mitad de la semana caerá la víctima y el sacrificio, y estará en el templo la abominación desoladora, y la desolación continuará hasta la consumación. Daniel 9:27. Por lo que pude verificar, hay varias interpretaciones normalmente aceptadas en la Iglesia. Daniel el profeta predijo la abominación desoladora en el lugar santo. La más frecuente, es que la abominación de la desolación es la presencia de ídolos paganos en el templo, que estaba dedicado a la glorificación del único Dios verdadero. Otra es que se refiere al anticristo, que estará en el templo de Dios y lo profanará con su soberbia y blasfemias. Otra, más defendida por el gran comentarista Padre Cornelius a Lápide como la más apropiada, ve la realización de la abominación predicha en la destrucción del templo por el ejército romano de Tito. En esa destrucción, los soldados de Tito aplastaron la insurrección de los judíos celotes, matándolos incluso dentro del templo, que luego saquearían y quemarían hasta los cimientos. En cuanto a la primera interpretación, en el Antiguo Testamento sucedió que después del tiempo de la profecía de Daniel, un tirano puso fin al verdadero sacrificio en el templo y lo reemplazó con ceremonias para honrar ídolos paganos. Antíoco IV, de hecho, hizo esto y profanó grandemente el templo. El segundo libro de Macabeos lo describe con elocuencia, y lo cito: pero no mucho después el rey envió a un anciano de Antioquía para obligar a los judíos a apartarse de las leyes de sus padres y de Dios, y a profanar el templo que estaba en Jerusalén, y lo llamó templo de Júpiter Olimpo, y al de Gazarim de Júpiter Hospitalis, según los que habitaban el lugar. Y muy mala fue esta invasión de males y gravosa para todos, porque el templo estaba lleno de alboroto y orgías de los gentiles y de hombres que se acostaban con mujeres lascivas, y las mujeres se metían voluntariamente en los lugares santos y traían cosas que no eran lícitas. También el altar estaba lleno de cosas ilícitas prohibidas por las leyes. 2 de Macabeos 6, 1 al 5. Vemos que hay 4 elementos que caracterizan esta abominación. Primero, el cese del sacrificio debido a Dios en el templo. Segundo, la dedicación del templo a un falso dios, un ídolo. Tercero, los escándalos morales cometidos por paganos dentro del lugar sagrado. Cuarto, la presencia de cosas ilícitas colocadas en el altar. Nuestro Señor usó la misma expresión cuando les dijo a sus discípulos los síntomas que precederían al fin del mundo. Estas fueron sus palabras: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24:15. El conjunto de este capítulo 24 habla de los síntomas que preceden el establecimiento de esta abominación, que en concreto son: muchos hablarán como si fueran Cristo, aparecerán muchos falsos profetas. 2. Los hombres oirán de guerras y rumores de guerras, se levantarán nación contra nación. 3. Se producirán pestilencias, hambrunas y terremotos. 4. Los buenos serán perseguidos y traicionados. 5. La caridad se enfriará. Al hablar del fin de los tiempos,
Nuestro Señor vela la apostasía actual de los papas conciliares. Después de que nuestro Señor dio la advertencia antes citada, habló de un gran castigo, comparándolo con el diluvio y el fin del mundo. La comparación es útil para expresar la magnitud del castigo. Sin embargo, no está claro si está hablando de los últimos días del mundo o de un tiempo antes del fin. De hecho, antes de mencionar la abominación dijo: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá la consumación. Mateo 24, 13 al 14. Entonces, el orden general debería ser una gran apostasía en la que los católicos verán la abominación desoladora en el lugar santo, un castigo proporcional al diluvio, al fin del mundo, un periodo en el que el evangelio será predicado a todo el mundo, el fin del mundo y la segunda venida de nuestro Señor. La frase "el que lee entienda" nos dice que él estaba velando algo cuando describió la segunda venida. Sugiero que él estaba velando la gran apostasía que hemos presenciado en estos últimos 60 años. También estaba velando la incomprensible realidad de que esta apostasía fue dirigida por los 6 papas conciliares. En otras palabras, estoy proponiendo que la abominación desoladora es la presencia de estos papas en el lugar santo, es decir, la Santa Sede y la Cátedra de Pedro. Para justificar mi sugerencia, permítanme considerar solo lo que sucedió en este mes de junio que finaliza, que debería estar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y en cambio se dedicó al orgullo gay. La glorificación papal de esta escandalosa fiesta homosexual se realizó el 22 de junio de 2022, cuando el Papa Francisco recibió una delegación de 6 transgéneros de diferentes países en una audiencia pública en la Plaza de San Pedro. Aclaro que este estudio fue escrito en 2022, desde entonces, ¿cuánto hemos visto? Y sin embargo se olvida el autor de un hecho aún más abominable ocurrido en 2019, que para mí es con mucho lo peor: la entronización de la Pachamama. Continúo con la narración. Tener el vicio contra natura clandestinamente es una abominación porque va contra la ley natural. Pero proclamarse orgullosamente de este pecado públicamente es un escándalo mucho más grave, porque es una burla a la moral pública, al derecho natural y a la moral católica. Hacer una cirugía para mutilarse o para insertar senos de plástico en el pecho de un hombre o un genital masculino de plástico a una mujer es una monstruosidad, porque es el ápice de la indecencia añadida a una proclamación pública de rebelión contra la naturaleza que Dios le dio a cada uno. Creo que esta monstruosidad de cambiar de sexo está inspirada y estrechamente ligada al satanismo. Ahora, un papa es supuestamente el vicario de Cristo y debe representar su ley moral. En cambio, el Papa Francisco recibió públicamente este grupo de transgéneros para darles un estatus oficial ante la Iglesia y alentarlos a difundir sus ejemplos y convicciones demoníacas. Entonces sugiero que esta acción de Francisco caracteriza la abominación desoladora en el lugar santo. Alguien podría preguntar, ¿por qué destaca esta acción en particular cuando hemos visto a Bergoglio hacer tantas otras cosas escandalosas? Es verdad, hay una multitud de otras cosas hechas por los papas conciliares y por Francisco en particular, que nos muestran que el conjunto de la era posconciliar puede definirse como la abominación desoladora en el lugar santo. Por lo tanto, no estoy sugiriendo que la recepción pública de estos transgéneros sea lo único que caracteriza a la abominación, pero junto con la entronización de la Pachamama en el Vaticano y la prohibición oficial de la misa tridentina son las 3 más espectaculares que traen a la mente las descripciones del libro de los Macabeos y el Evangelio de nuestro Señor, donde nos habla de la abominación. Por lo tanto, propongo que esta puede ser la interpretación de aquellas palabras veladas de nuestro Señor: el que lea entienda. Así termina el análisis que Attila Cinque Guimarães hace sobre la abominación de la desolación en el lugar santo. Y yo agrego,
Lo que también dijo nuestro Señor en este pasaje bíblico: cuando veáis la abominación de la desolación de la que habla el profeta Daniel, huid a los montes. Palabras que también escuchamos cuando leemos en el Apocalipsis la descripción de la ramera y su complicidad con los reyes de la tierra para hacerle la guerra al Cordero. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas solidario de sus fornicaciones, esto es, idolatría, y participéis de sus plagas, pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades.